Hola a todos los que les gusta el mundo de las matemáticas, soy el profe Tony y hoy vamos a aprender sobre el área de un trapecio. Ok, comenzamos. Bien, primero, ¿qué es un trapecio? Bien, diremos que un trapecio es una figura geométrica y esta figura geométrica tiene 4 lados. De esos 4 lados, 2 lados tienen que ser paralelos. El lado de abajo con el lado de arriba son paralelos, es decir que si extendemos estas líneas hasta el infinito nunca se van a chocar y tiene que tener los otros lados no paralelos. Estas dos líneas que hemos dibujado sobre los lados laterales nos indican que en algún momento, en algún punto, se van a chocar. Significa que no serían paralelos. Bien, entonces decimos que tienen 2 lados paralelos y 2 lados no paralelos. Es la característica más importante del trapecio, aparte de tener 4 vértices, 4 lados, 4 ángulos, igual que otra figura que hemos estudiado anteriormente como el rectángulo. Bien, ahora vamos a ver los tipos de trapecio. Tenemos 3 tipos de trapecio, pero no nos olvidemos de la característica más importante. Sí o sí tienen que tener lados paralelos. Aquí dibujé 2 líneas que son paralelas y que obviamente nos definen sus lados paralelos de estos 3 trapecios. El primer trapecio que vemos acá de color verde se llamaría trapecio isósceles. Y decimos que es isósceles porque tiene 2 lados opuestos que miden lo mismo, tienen la misma medida. Aquí tenemos al trapecio escaleno. Y se dice que es escaleno porque tiene todos sus lados de diferente medida. Ninguno de ellos mide lo mismo. Y luego tenemos el tercer trapecio, que es el trapecio rectángulo. Y se denomina así porque tiene 2 ángulos rectos. O sea que miden 90 grados. Bueno, ahora analicemos uno de estos trapecios. Vamos a analizar el trapecio isósceles. Bien, ¿para qué? Para hablar del área. ¿Cómo se calcula el área de este trapecio? Bueno, lo que tenemos que hacer entonces es calcular la cantidad de cuadrados que caben dentro de este trapecio. Aquí ya le pusimos los cuadros o los cuadrados y tenemos cuadrados que están intactos. Vamos a ver cuántos son. Aquí en esta parte de acá tenemos 15 cuadrados. Bien, y luego tenemos porciones de cuadrados que podemos unirlo para formar más cuadrados aparte de los 15 que ya tenemos. Por ejemplo, si unimos estas 2 porciones tendríamos tal vez un cuadrado más, ya serían 16. Si unimos las otras 2 porciones del otro lado tendríamos otro cuadrado más, ya serían 17. Y vamos a suponer que al unir estas 2 porciones que nos quedan, va a formar un cuadrado más y tendríamos en total 18 cuadrados. Tendríamos 18 unidades cuadradas, que sería el área de este trapecio. Pero sabemos muy bien que este procedimiento de estar contando cuadrados nos lleva mucho tiempo. Así que tenemos que buscar, gracias a la matemática, una forma más rápida de calcular el área de los trapecios. Vamos a partir de este trapecio. En este trapecio vamos a identificar los lados paralelos, el lado de abajo con el lado de arriba, y le vamos a llamar lado B mayúscula al de abajo y lado B minúscula al de arriba. Este será una base mayor. ¿Por qué mayor? Porque la medida de la longitud de este lado es más grande que la otra, y esta será base menor. Bien. Luego vamos a establecer una línea que divida a la parte media de este lado lateral, a la parte media desde un vértice superior opuesto que divida y forme un triángulo en esta parte. Vamos a sacar ese triángulo, lo sacamos y vamos a ubicarlo por debajo de lo que queda del trapecio. Ahí está, y lo ubicamos por debajo. Esas 2 porciones que forman un triángulo más grande, no olvidemos que es el trapecio. Pero entonces existe una relación entre el trapecio y el triángulo.
donde al unir estas dos porciones y al formar ese triángulo también se unen las dos bases que habíamos determinado, la base mayor y la base menor. Y cuando estamos hablando de la unión de dos longitudes, estamos hablando de la operación suma. Quiere decir que toda esta distancia sería la suma de base mayor más base menor. No nos olvidemos, este triángulo es el trapecio. También sabemos que un triángulo ya tiene una fórmula para calcular su área, ya establecida. Y es la siguiente. Área es igual a la base por la altura dividido entre 2, lo que significa la mitad de la base por la altura. Bien, si esa es la fórmula del área del triángulo, ¿cómo sería del trapecio? Ok, si toda esta longitud es la base de este triángulo y nosotros ya determinamos que esa longitud sería base mayor más base menor, solamente reemplazamos, en vez de colocar B de base, colocamos base mayor más base menor. Ese sería el cambio. Con respecto a la altura del trapecio es la misma que la altura del triángulo. Eso no va a cambiar. Y lo que queda de la fórmula también no cambia. O sea, lo que está dividido entre 2 no cambia. ¿Por qué? Porque el trapecio se convirtió en un triángulo y el triángulo sí o sí tengo que dividir entre 2. Perfecto. Entonces nuestra fórmula de trapecio para encontrar el área de manera más rápida sería esta. Área es igual a base mayor más base menor. Sumamos primero, luego recién multiplicamos por la altura y luego recién dividimos entre 2 con la intención de sacar la mitad de esta multiplicación. Calculemos entonces el área de algunos trapecios. Aquí tenemos una mesa que tiene forma de trapecio. Bien, establecemos la forma de trapecio y vamos a determinar sus medidas. Vamos a suponer que las bases tienen medidas de 2 metros y 3 metros. La base mayor sería esta, la que está más grande, y la base menor, esta que está más pequeña. La altura del trapecio, 1 metro. Con esas medidas vamos a calcular. Aquí está. Primero, ¿qué hay que hacer? Hay que sumar las bases, o sea, 3 y 2. Sumamos. 3 más 2 nos da 5. Y luego multiplicamos por la altura. La altura mide 1 metro. Entonces 5 por 1 sigue siendo 5. Luego dividimos entre 2 con la intención de sacar la mitad de este valor. La mitad de 5 es 2,5. Quiere decir que el área de esta mesa es 2,5 metros cuadrados, que es la unidad que estamos ocupando. Ok, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos la parte interna de una casa y tiene dos orificios que tiene la forma de trapecio. Vamos por este orificio. Este orificio tiene la forma de un trapecio rectángulo. Aquí tiene dos ángulos rectos. Este trapecio tendría los lados paralelos de forma vertical. Es decir, que este lado sería la base mayor y este lado la base menor. Por lo tanto, la altura estaría definida por debajo. Vamos a voltearlo para no confundirnos. Ahí está. Ok. No nos olvidemos que los lados paralelos siempre van a ser las bases. Ya por esa razón tenemos a 3 y a 1 como las bases. Aquí tenemos nuestra fórmula. Ok. Calculemos entonces el área. Bien, lo primero que tenemos que hacer es sumar estas dos bases. O sea, 3 más 1. Aquí está, 3 más 1. Nos daría 4. Luego multiplicar por la altura. La altura de este trapecio sería también de 3. 4 por 3 nos daría 12. Y luego vamos a dividir entre 2 para sacar la mitad de 12. Y nos da como resultado 6. 6 metros cuadrados, ya que esa es la unidad que estamos trabajando, el metro. Ese sería el área de este orificio de la casa. 6 metros cuadrados. Ahora te toca a ti calcular el área de este trapecio. Indícame cuál es tu respuesta y yo te diré si lo hiciste bien o te has equivocado. Y bueno, sin nada más que decirles, me despido de ustedes. Conmigo será
Hasta la próxima.